Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila, también como es conocida, virgen y doctora de la Iglesia, la primera mujer que recibe este gran título en la Iglesia como doctora de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, el que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica el pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 31 y el responsorio es: Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculto mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios.
y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, comentemos algo acerca de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, como también es conocida. Teresa es una de las grandes de la vida espiritual y contemplativa. Nació en una familia muy religiosa. Nace en el año 1515, en un día marzo 28 de 1515. Y como toda jovencita, en su juventud buscaba la vida social, pero Dios tenía grandes planes para ella. En su infancia hay una historia muy divertida que se cuenta de ella, que cuando era niña, ella y su hermano menor, pues intentaron huir de casa para irse a pelear contra los moros y así morir como mártires, ¿no? Y justo que cuando trataron de huir de su casa, pues lograron salir de la muralla que aún hoy en día rodea a la ciudad de Ávila, y su tío los encontró. Y pues por medio del tío se enteran de cuál era el propósito de Teresa como niña y su hermanito, pues de ir con los moros para morir mártires, ¿no? Pues aunque es una historia divertida de su niñez, pues también ahí nos da un pequeño ejemplo de el deseo de Teresa ya desde niña de entregar su vida a Cristo. En su juventud entra con las carmelitas en un tiempo donde la vida religiosa carmelita se había relajado tanto que prácticamente ya el sentido espiritual y también la vida estricta y la vida prácticamente consagrada a la oración, a la contemplación, estaba perdida, ¿no? Pero igualmente Teresa ingresa con las carmelitas. Su comienzo fue un comienzo muy dudoso por causa de la enfermedad, lo cual también es muy significante, puesto que en su juventud tuvo muchas dificultades con su salud. Pero después, cuando ella funda la congregación de carmelitas descalzas, que es una vida muy estricta, muy rígida, pues uno pensaría, pues con los principios de su vida religiosa dudosa a causa de una salud muy débil, ¿cómo se atrevió a hacer esto, no? A ir en busca de una vida religiosa más estricta, una pobreza pues extrema, aún para aquellos tiempos. Pues ahí es otro testimonio de cómo la gracia de Dios aún se impone ante su salud débil. Teresa vivió casi 25 años en la comunidad carmelita, cuando después, movida por la gracia de Dios y por las experiencias místicas que Dios le estaba proveyendo, pues ella, cuando da comienzo a esta nueva propuesta que Dios le da por medio de sus experiencias de fundar una congregación conectada con el carisma carmelita, pero diferente, puesto que ella estaba promoviendo un regreso a las reglas originales de la orden carmelita. Y cuando funda las carmelitas descalzas, pues ese es su ideal. Y aunque llevan el mismo nombre, carmelita, pues esta nueva orden es diferente, puesto que se distinguieron por ir en busca de un ideal original de la contemplación de la vida espiritual consagrada a Dios, para vivir en claustro, dedicadas a la oración, al trabajo, a la glorificación de Dios por medio de esta vida consagrada. Dios le concedió a Santa Teresa de Jesús experiencias místicas que hoy sabemos de ellas porque son parte de los escritos que ella dejó para su comunidad religiosa. Y
lo interesante es de que estas experiencias místicas, ella las recibió en un tiempo durante la iglesia cuando este tipo de experiencias eran vistas con gran sospecha. Recordamos que en estos tiempos es el tiempo de la Inquisición. Otra gran bendición que Teresa recibió fue de que pues Dios la rodeó tanto de confesores como de guías espirituales para que esas experiencias fueran dando mucho fruto en su vida y para su congregación de carmelitas descalzas. Después de 25 años como carmelita es cuando ella pues da este paso para fundar esta nueva congregación, que aunque lleva el mismo nombre de carmelitas, es una congregación distinta dentro de la familia carmelita. Teresa no solamente fue inspiración para esta nueva fundación de carmelitas descalzas también, pero también junto con San Juan de la Cruz, otro carmelita contemporáneo de ella, pues también juntos promovieron en la parte masculina esta otra reforma del carisma carmelita. Teresa empezó con un grupo pequeño de hermanas, de otras hermanas carmelitas para la fundación de esta nueva congregación y se rodeó de mujeres dispuestas a revivir y renovar el carisma original carmelita en su nueva congregación. Ella buscaba y aceptaba a mujeres que fueran prácticas como ella y también con un gran sentido común que le sirvió mucho a ella para esta fundación. También Teresa era de una inteligencia excepcional y buscaba también rodearse y aceptar a mujeres que fueran inteligentes, porque ella veía que una mujer inteligente pues tenía más posibilidad no solamente de aceptar este carisma y esta regla más estricta que ella buscaba, sino también aguantar y poder llevar a esta espiritualidad que ella estaba promoviendo en su nueva fundación. Decía Teresa, Dios nos libre de mujeres tontas, ¿no? Y esto yo creo que lo diría también de cualquier tipo de persona, hombre o mujer, que busque la vida religiosa, particularmente la vida contemplativa, que no tenga cierto nivel pues, de inteligencia. Aquí no estamos hablando de expertos, estamos hablando de gente que tenga un sentido común, de que un sentido práctico de la vida, fundados en una inteligencia pues que les dé la capacidad no solamente de apreciar a lo que buscan, sino también de producir frutos para la gracia de Dios. Así que Teresa buscaba rodearse de mujeres en su comunidad que fueran inteligentes, dispuestas no solamente a identificarse con el carisma, sino también para poder rendir en esta vida más estricta que ella buscaba para sus hermanas. Teresa también dejó un legado muy importante en cuestiones de escritos, en literatura. Como autora, pues sus obras que ella escribió para sus hermanas, a carmelitas, ha sido y continúa siendo pues, un legado importantísimo para la Iglesia en la vida espiritual y contemplativa. Teresa muere a la edad de 67 años, en el año 1582, y 40 años después es canonizada y reverenciada como la Virgen Seráfica. En el año 1617, las Cortes Españolas nombran a Teresa de Jesús como la patrona de España y la Universidad de Salamanca la proclama doctora de la Iglesia, a diferencia del título que la Iglesia otorga a tales personas. Pero en el año 1970, la Iglesia sí le otorga a Santa Teresa de Jesús este reverenciado título de doctora de la Iglesia, pues tanto por el legado de sus escritos, la vida espiritual, la fundación de carmelitas descalzas y en general la huella profunda que ha dejado en la Iglesia, particularmente
en la vida espiritual y contemplativa. Así que hay mucho que tenemos que dar gracias a Dios, a esta gran mujer, doctora de la iglesia. Es una de 4 doctoras de la iglesia que tenemos hoy en día. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Pablo continúa el tema central de esta carta sobre la gracia del amor de Dios y nuestra salvación. Y ahora nos introduce a Abraham como ejemplo de este tema central de que el ser humano es justificado por la fe en Cristo y no por las obras. Dice: hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Ahora, ¿en qué podemos apoyarnos para estas palabras de Pablo en torno a Abraham? Porque en la tradición judía, Abraham, pues sí, se le reconoce como el padre en la fe, pero también se le reconoce en sus obras. Y hay comentaristas que dicen de que quizás es más por las obras de Abraham. Estos son comentaristas judíos cuando hablan acerca de Abraham. Pero aquí, Pablo, siendo un judío, siendo un fariseo, siendo alguien profundamente identificado tanto con la tradición judía como con las Sagradas Escrituras, entiende a Abraham en una forma diferente. Él ve en Abraham el ejemplo de la fe. Y ahora, ¿en qué nos podemos apoyar para entender lo que Pablo está diciendo acerca de Abraham? Bueno, por ejemplo, de que Abraham se confió en la promesa de Dios cuando Dios le dice que vaya a una tierra que él desconoce, entre pueblos que él desconoce, y que Abraham se confió en la promesa de Dios aun cuando él no había visto la realización de esa promesa, ¿no? Y que Abraham arriesgó tanto su vida como la de su familia al aventurarse a la tierra a donde Dios lo llama. Abraham mismo no vio la realización de esa promesa, pero no cabe duda que se confió a esa promesa. Así que este es uno de los puntos. El segundo punto es de que Dios le da a Abraham un hijo por medio de Sara, su esposa, aun cuando Sara ya estaba pues con una edad bastante significante, en la cual mujeres simplemente no se pensaba ni se esperaba de que pudieran tener hijos, ¿no? Y que Dios aún así le concede a ese hijo de la promesa. Es interesante que cuando Sara pues no veía esa promesa de Dios por medio de un hijo que Dios les concediera, pues Sara se anticipa y quiere darle a Abraham un hijo por medio de su esclava. Y es cuando Sara le da a Abraham por mujer a su esclava para que por medio de ella pudieran tener un hijo, ¿no? Pero Dios tenía otros planes, Dios sabía lo que hacía. Y aunque Sara pues se desesperó en la promesa que Dios les había hecho, pues ese primer hijo, que es Ismael, a quien los árabes tratan, y los musulmanes trazan su conexión también a Abraham como padre en la fe para ellos, ¿no? Así que Dios tenía otros planes. Finalmente los llevó a cabo cuando Dios le concede a Abraham y a Sara ese hijo tan esperado y en la vejez, lo cual es algo muy significante. O sea que es por medio de una intervención divina que el hijo Isaac, tan esperado, el hijo de la promesa, que Dios les concede. Así que esta es otra parte de la fe de Abraham, que aunque Abraham no sabía, no entendía cómo es que Dios iba a llevar a cabo su promesa, él se confía, aún no sabiendo cómo ni cuándo. Y el tercer punto es cuando ya Dios les concede este hijo a Abraham, el hijo de la promesa, y que Dios le pide que se lo sacrifique. Y Abraham se lo sacrifica, se lo ofrece.
Dios lo detiene antes de que lleve a cabo ese sacrificio, pero no hemos de entender ese acto de Abraham como algo histórico, sino como en cierta alegoría de que Abraham tenía más confianza en el Dios que le hizo la promesa, en el Dios que le dio a su hijo, que en la realización de esa promesa por medio de su hijo. O sea, su promesa, su fidelidad estaba plenamente centrada en el Dios de la promesa, en el Dios que le concedió ese hijo. Y aunque en esta historia del sacrificio de Isaac, ¿no? Si lo tomamos literalmente, pues es algo verdaderamente insoportable para aceptar y de pensar de que un padre pueda hacer esto, ¿no? Lo que esta historia nos quiere narrar es lo siguiente, de que Abraham puso más confianza en el Dios que le dio la promesa, en el Dios que le dio a su hijo, que en la realización misma de la promesa por medio de su hijo. Y esto es algo muy significante que nos demuestra la fe, la confianza de Abraham en Dios, aun cuando él no entendía, no comprendía el cómo y cuándo de esta promesa. Pero igualmente él se confió en aquel que le dio la promesa. Y esto es parte de lo que Pablo está utilizando para hablar de Abraham como nuestro padre en la fe, que es justificado por su fe y no por sus obras, puesto que la ley mosaica aún no existía en tiempos de Abraham. Así que Abraham no es justificado porque cumplió la ley o por las ofrendas según la ley que él tenía que ofrecer. Él no conocía nada de esto. Él no tenía ninguna noción de la futura ley que Dios le da a Israel por medio de Moisés. Pero sin embargo, Dios lo justifica por su fe y confianza en Dios, ¿no? Y esto es a lo que Pablo nos apunta cuando utiliza a Abraham como nuestro ejemplo de fe. Sí. Continúa la lectura diciendo, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. Lo cual, esto no se puede decir de Abraham, puesto que Abraham nunca se sintió de que Dios le debía algo por su confianza, por su esperanza o entrega a él. No, Abraham caminaba por la fe. Fue justificado por la fe, por su confianza plena en Dios. Repito, aunque Abraham no sabía el cómo ni cuándo de esa promesa. Dice, en cambio, el que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. Y aquí Pablo ahora cita a David en uno de los salmos cuando dice, en este sentido también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. En realidad, cuando, por ejemplo, leemos a los místicos judíos, también coinciden en lo mismo, ¿no? De que no son las obras lo que a últimas nos justifica, a últimas lo que nos gana el amor de Dios, es la benevolencia, es la iniciativa de Dios, que no de acuerdo a nuestras obras, buenas o malas, que Él viene a nosotros, sino es por la pura iniciativa, por el puro amor de Dios que Él tiene a su creación, a sus hijos e hijas, ¿no? Dichosos aquellos, dice Pablo citando a David, cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Y todo esto a lo que Pablo va es de que no hemos de sentarnos en la solo gracia de Dios, de que nos perdona, de que nos justifica, de que esta gracia, este amor que Dios derrama sobre nosotros tiene que producir frutos, no para comprobar o ganar nada, sino que cuando uno cae en cuenta de esta gracia de Dios en Cristo para nosotros, entonces este reconocimiento, esta gracia de Dios tiene que producir frutos, y es aquí donde nuestra vida, en respuesta a esta gracia, este amor de Dios, tiene que producir los frutos del reino, los frutos del amor de Dios para la glorificación de Dios, para nuestra santificación y también para la santificación de todos aquellos que Dios ponga en nuestras vidas, ¿no? Así que no simplemente basta decir ya soy salvado por mi fe en Cristo. Si tu fe en Cristo no produce frutos, entonces esa confesión de fe en realidad
está vacía. Porque si nuestras vidas no producen los frutos del reino, no producen los frutos de la gracia de Dios, del amor de Dios, entonces ¿de qué te ha servido esa gracia que Dios ha derramado en ti si no te ha movido a ser no solamente una mejor persona, sino también un hombre o una mujer de acuerdo al reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús nuevamente sigue en camino rumbo a Jerusalén y se encuentra rodeado de una gran multitud, dice el Evangelio, que se atropellan unos a otros, ¿no? Y Jesús ahora se dirige a sus discípulos en medio de esta multitud que los rodea y le dice: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Aquí la levadura es un símbolo negativo que nos apunta a la hipocresía de los fariseos, que así como la levadura, que aunque es pequeña, tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa, pues igualmente la hipocresía de los fariseos, de los líderes de la comunidad judía, y esto no es propio solamente de los fariseos. También podemos decir de que la hipocresía en cualquier tipo de líder, ya sea social o religiosa, aún dentro de nuestra iglesia, ¿no? Esta hipocresía está presente, ¿no? Y que cuando no se le nombra por lo que es, pues también tiene la capacidad de influenciar en una forma negativa. Cuando no se le descubre, cuando no se le nombra y se le despoja de la comunidad. Y continúa Jesús diciendo: porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse, ¿no? Esto es parte de lo que significa la palabra hipocresía, que lo que se dice, lo que se promulga, pues no coincide con lo que se vive particularmente interior, de que hay una desconexión de integridad de vida entre una cosa, lo que se dice, y lo que se vive. Y que esto saldrá a la luz, de que esto no puede quedarse en secreto, de que tarde o temprano saldrá y se descubrirá, ¿no? Así que la levadura es un ejemplo, es un símbolo negativo de lo que es la hipocresía y la capacidad que tiene para impactar de una forma negativa. Pero ahora también Jesús le dice que aquello que sus discípulos han recibido en secreto, y esto es algo que se repite mucho en los evangelios, cuando Jesús los va formando, le dicen que no lo compartan todavía, que no lo divulguen, particularmente cuando Pedro profesa quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, y Jesús le dice que no se lo digan a nadie, ¿no? Porque sabe Jesús de que aún no entienden esa profesión de fe. Aún todavía tienen las nociones que la mayoría de la gente tiene en torno a Jesús. Y Jesús les dice que llegará el tiempo en cuando todo eso que ellos han recibido de Jesús, y particularmente esta profesión de fe en torno a Jesús, llegará el tiempo en que lo tendrán que promulgar, que proclamar desde los techos de las casas, ¿no? Pero hasta ahora Jesús en privado va formando a sus discípulos, preparándolos para el día cuando el Espíritu Santo, en cierta manera, pues abra las compuertas de sus vidas para que se lancen, ya no paralizados por el miedo, sino liberados por el Espíritu, y proclamen que, particularmente después de la resurrección, de que Cristo vive y de que el reino ha sido inaugurado y de que el reino ahora está activo entre ellos, ¿no? Y es a lo que Jesús se refiere cuando les dice: por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Y después le dice: yo les digo a ustedes, amigos. Interesante que los llama amigos. No teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Yo imagino que estas palabras les ha de haber causado miedo a los discípulos, y quizás Jesús vio una reacción fuerte de ellos, ¿no? De que hay una persona, de que hay un poder
que los puede separar tanto de Dios como de Cristo, ¿no? Y que a Él sí lo deben temer, que peor que la muerte física es la muerte espiritual tanto de Dios como de Jesús, ¿no? Y que ese que tiene la capacidad de separarlos, pues entonces a ese sí deben de temer, ¿no? Y quizás después de ver esta reacción de sus discípulos, Jesús les dice lo siguiente, en cierta manera, para calmar sus temores y sus miedos, cuando les dice: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. O sea, de que no teman, están en manos de Dios, están bajo la providencia de Dios, de que pase lo que pase, nada ni nadie los separará del amor de Dios en Cristo. Por eso dice Jesús: no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Sí que estas palabras quizás son para calmar los miedos de estas palabras que Él les acaba de decir en torno de aquel que los puede separar tanto de Dios como de Él, ¿no? Cuando hay un rechazo de lo que Dios les está dando, cuando hay un negar a lo que Dios los está llamando, a ese sí han de temer, que los pueda separar tanto del amor de Dios como del amor de Jesús. Se le puede llamar el enemigo, se le puede llamar el demonio, se le puede llamar a todo aquello que está en oposición tanto a Dios, de su reino y de Cristo mismo. Sí que Jesús aquí busca calmar sus temores y decirles: están en manos de Dios. Y están en manos de Dios, no hay nada ni nadie de qué temer que los pueda separar. Así que vivir constantemente unidos a Él, aferrarse a Él y no soltarse de su mano, lo cual son palabras que tienen que ser también grabadas en nuestros corazones, de no soltarnos de las manos de aquel que nos llama, de aquel que nos crea, de aquel que nos llama, de aquel que nos sostiene, de aquel que nos hace hijos e hijas amados de Él, ciudadanos de su reino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.